Señoras, señores, muchísimas gracias un día más por estar pendientes a nuestra programación. Hoy, en Mirando al Norte, hablamos de un tema en el que, sin duda, la participación, en este caso personal y además patrimonial, de la que ha sido candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de La Orotava, Patricia Fernández, se ha visto envuelta en un escándalo con una repercusión judicial. En estos momentos hay una denuncia presentada y además justo un día antes de las elecciones me remito al periódico El Día con fecha 25 de mayo, es decir, un día antes de que se celebraran las elecciones locales. Ante una denuncia de la que les vamos a hablar en la entrevista de hoy, la candidata del Partido Popular denuncia extorsión. Estamos hablando de Patricia Fernández. Acudía al juzgado de la Villa y presenta una denuncia por extorsiones, coacciones y amenazas que se han vuelto insostenibles desde que fue presentada como candidata. La denunciante sostiene que hay personas que tratan de privarla ilegítima e ilegalmente de parte de su patrimonio, además de condicionar su derecho a la participación política. Pero ¿qué hay detrás de esta noticia? Se lo vamos a contar en la entrevista de hoy. Hablamos de una empresa que se dedica a obra pública, es decir, trabaja con instituciones para hacer obra pública, pagada con el dinero de todos los contribuyentes. Esa empresa se llama Tenesema Sociedad Limitada y es una empresa que se funda pues con una participación de dos familias al 50% cada una. Hoy está con nosotros Juan Bautista, es parte de esta empresa de la que les estamos hablando y que nos va a explicar por qué salta este escándalo justo en el momento de las elecciones. Y en este caso, él como apoderado nos va a contar cuál ha sido el devenir de estos últimos años de la empresa Tenesema Sociedad Limitada. Don Juan Bautista, gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. ¿A cuánto tiempo tenemos que remontarnos? Porque yo me he ido al final, me he ido al 25 de mayo, pero para hacer una valoración rápida de lo que ha sucedido y que los ciudadanos nos puedan entender, ¿cuándo se funda la empresa Tenesema? Tenesema se funda a finales de los años 90. La fundan dos personas que son primos hermanos, que por razones que ellos sabrían, deciden que quien va a gestionar aquello son la hija de cada uno de ellos, primas hermanas en consecuencia. Una de ellas, mi mujer, María Elena, en aquel entonces residía en el Reino Unido, trabajaba allá en la banca, y entonces es Patricia, quien hasta ese momento trabajaba en facturación de Europa, pues es quien se hace cargo del día a día de Tenesema. Y así van funcionando, van pasando los primeros años, sin mayores historias, porque hay que tener en cuenta que la realidad es que el día a día quien lo soportaba pues era el padre de Patricia Candelaria y el padre de María Elena. Para hacer una pequeña puntualización, cuando se monta la empresa en los años 90, ¿con qué capital se funda el justito, 3.000 euros. Es decir, lo que dice la ley, una sociedad para poder empezar a funcionar. Eso es. Muy bien. Se funda la empresa y en este caso, ya sabemos, en este caso una sociedad limitada, decíamos, Tenesema Sociedad Limitada. Y hay que nombrar un administrador, en este caso. Se nombran dos. A fin de que, igual que tenía cada uno de los accionistas el 50%, pues también tiene los mismos derechos y cada uno de ellos es administrador solidario, para que tengan los poderes más amplios y les permitan hacer cualquier tipo de acciones en representación o en gestión de la empresa. Esto era lógico, ya que una de las administradoras no residía aquí, por lo tanto no estaba al día a día en el negocio. Está claro. Muy bien. Y a fin de permitir que aquello pudiera operar normal y corriente. Pero bueno, van pasando los años. Al principio de los 2000 se jubila el padre de Patricia Candelaria
y en el año 2012 se jubila el padre de María Elena. Bueno, es verdad que en el 2011 se perdió dinero, pero tampoco era excesivamente llamativo porque perdieron la mayoría de las empresas que se dedicaban al sector. Para hacernos una pequeña idea, y seguimos contando todo este tema, ¿qué tipo de obras ha podido hacer Tenesema en tantos años de actividad? Calles, carreteras, obras hidráulicas, obras obra civil. Básicamente, estamos hablando de que, por ejemplo, obras que podían licitarse, pues tanto por cualquier administración. La calle Mequinés, por ejemplo, del puerto de la Cruz, la hizo Tenesema. Porque además no se dedicaban a obras grandes, se dedicaban a obras técnicas. Parte del Teno, del nuevo acceso de Teno, pues también la hicieron ellos. En definitiva, repito, obras técnicas porque tenían bastante experiencia y en cualquier caso tenían muy buen cartel en la isla, con lo cual no tenían mayor problema para acceder a los mejores técnicos y con los mejores medios para resolver las obras. Es decir, que la empresa se pudo mantener bastante tiempo. Toma, no solo se pudo mantener, la empresa ganaba dinero de forma habitual. Hay que tener en cuenta que cuando llegamos al 2011 estamos hablando de una empresa que ya tenía un patrimonio de 2,5 millones, que habían conseguido en 12, 14 años, habían ganado 2,5 millones de euros. O sea, era una empresa que era rentable, pero repito, era rentable porque se gestionaba con prudencia, con la lógica prudencia de cualquier empresario de la isla o del mundo. Claro. ¿Cuántos empleados tenía la empresa en aquel momento? Salvo 2, 3 empleados fijos, el resto por obra. Con lo cual las cargas salariales estaban siempre contenidas, de tal forma que si el volumen de trabajo era importante, había muchos trabajadores; si el volumen de trabajo no era importante, pues había lo justo, un jefe de obra y una persona de administración. Muy bien, nos dice que uno de los principales buques insignias de la empresa decide retirarse y se queda, en este caso, Patricia Fernández, sí, al frente y además como administradora de la empresa. Ella quien gestionaba absolutamente todo, salvo las reuniones anuales, el reparto de beneficios si hubiera existido o lo que legalmente tuviera obligación, el resto lo podía gestionar ella sola. Hay que tener en cuenta que mi mujer, que inicialmente trabajaba, de que vino a España empezó a trabajar en la banca, trabajó en la CAN, después por asociación en el Banco de Sabadell. Después, cuando llegaron las regulaciones de empleo, montó un negocio por su cuenta. Ella, en cualquier caso, ha vivido al margen de esta empresa, si bien es cierto que lo que hacía era controlarla como prevé la ley. No hacía más. Bien, la empresa era rentable en los años 90, claro. Había reparto de capital, en este caso entre los socios, y ¿cuándo empiezan a detectar ustedes problemas a la hora de la dación de cuentas, que es lo normal cuando se hace el Consejo de Administración? Bueno, ya en el 2011 se perdieron 323.354 euros. 2011. En 2011. En fin, era una cifra importante, pero también fue un año fatal. En cualquier caso, se habló y se pusieron los medios, por lo menos verbalmente, para que el tema se contuviera y no volver a licitar obras que no estuviera suficientemente claro la obtención de beneficio. Eso en el 2011. ¿Nos vamos al 2012? En el 2012 las pérdidas fueron de 121.650 euros. En el 2012, 121.650,06 euros es lo que se pierde. Aquí vemos que hay un tocho de documentación, es decir, ustedes han ido guardando toda esta documentación para lo que ahora contaremos, que es lo que ha sucedido. Claro. Llegamos al 2013. ¿Qué sucede? En el 2013 se batió un récord difícilmente igualable. En el 2013, facturando 399.000 euros, se pierden 282.597. O sea, ¿y todo esto qué se explicaba? Porque claro, esto hay que dar cuentas a los socios que han invertido un capital y que son responsables de estas cuentas. ¿Qué se explicaba? Pues se le echaba la culpa a la situación general, a que había mala suerte, a que las obras no habían salido como se esperaba. Pero claro, ya estamos hablando de que en el 2013 ya las pérdidas sumaban 800.000 euros. En fin,
Con 800.000 euros hay muchas familias que están trabajando toda la vida y no son capaces de juntar 800.000 euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, parece que perdemos la medida cuando se habla de estas cantidades. Mire usted, 800.000 euros es muchísimo dinero y es lo que perdió TENESEMA en 3 años. Y en consecuencia, María Elena dijo que no se podía permitir y que... María Elena es tu mujer, que es el otro 50%. Es el otro 50% y dijo que ella no estaba de acuerdo con la gestión y entonces no permitía más situaciones parecidas y ofreció la posibilidad de que le compraran las acciones. Y ahí es donde ya empezamos en una película muy distraída, porque cuando se ofrece la posibilidad de comprar las acciones, Patricia Candelaria dice que las va a comprar. Cuando a los 6 meses no ha hecho ninguna acción, se dice, oye, ¿qué pasa cuando las compras? Entonces, no las voy a comprar, te las voy a vender. Pues de acuerdo, pues véndemelas, venga. Cuando a los 6 meses no ha ido por la notaría donde se depositó la documentación para comprársela, oye, ¿pero qué pasa? Que llevamos 6 meses esperando. No, es que la vamos a disolver. ¿Pero cómo la vamos a disolver? Sí, he pensado que la vamos a disolver, porque además, como es lo que me aconseja mi abogado, que era el tercer abogado que pasaba, porque Patricia Candelaria tiene buena habilidad para buscarse abogados, no sé por qué motivos, pero se busca uno para cada problema y con nosotros, como con el mismo problema llevamos ya 7 años. Pues es que esto sucede, por lo que me dice, que el 2013 es cuando ya la situación es importante, en el 2014 es cuando ya toman esta decisión. En el 2014 lo que se hace es convocar una junta con presencia de fedatario público, de notario, para levantar acta, porque el grado de desconfianza que se había llegado era inaguantable, o por lo menos difícilmente soportable. Hay que tener en cuenta que uno de los abogados que tiene Patricia Candelaria le dice a mi mujer, María Elena, tu paciencia haría enrojecer al santo Job. Se lo está diciendo el abogado de la otra parte. Te lo digo para que te hagas una idea de hasta dónde llegaba la situación, de verdadera vergüenza. O sea, no había forma humana de que pudieran llegar a un acuerdo para garantizar la viabilidad económica de la empresa. Es que para eso hay que tener ánimo. Y cuando tú dices, venga, te compro las acciones, pues venga, te las vendo, pero a la hora de la verdad no voy a vendértelas. Bueno, pues, coño, pues vamos a disolver. Pues venga, pues vamos a disolver. Tampoco. Evidentemente el chollo que tenía Patricia Candelaria con TENESEMA, ella no estaba dispuesta a perderlo porque es un chollo. Porque claro, podemos estar hablando de matices importantes, pero por seguir el orden cronológico estamos en el 2014. Pues el día de la Junta General con presencia de notario ya se le avisa, si no devuelves el dinero que te has quedado de la empresa TENESEMA, que presumiblemente no tienes una fórmula legal de demostrar por qué está en tu cuenta y no en la de TENESEMA, vas a tener una querella. Y figura en el acta notarial. Acta notarial que está aquí, a tu disposición. Bien, pues bueno, pues sigue pasando el tiempo. Como consecuencia de eso, dice que se va a resolver todo. Evidentemente no se resuelve nada. Se busca otro abogado, ya vamos por el quinto. Bueno, pues entramos en la dinámica que sabe esta mujer, lo que te decía antes, era un chollo que ella no podía perder. Pero en cualquier caso, como consecuencia de la Junta General en presencia de notario, donde de forma expresa se dice que no se aprueban las cuentas y que se deposita en el juzgado de lo mercantil, un año después TENESEMA ya no tiene clasificación. Al no tener clasificación, deja de ir a obras. Al dejar de ir a obras, deja de perder dinero. Esto es lo de muerto el perro, se acabó la rabia. Con lo cual, los socios que estaban al 50% habían perdido todo el dinero y todo lo que se había podido recaudar durante tanto tiempo. Concretamente, no, gracias a que la gestión de los primeros años fue buena, a pesar de que las pérdidas totales superaron el 1.310.000 euros, 1.310.408 euros en los 5 años desde el 2011 al 2016, pues a pesar de eso quedó patrimonio porque la empresa, a fin de pagar menos impuestos, apenas se hacía reparto de beneficios y lo que hacía era invertir en el RIC. Claro, quien tomaba la decisión evidentemente eran los accionistas. Eran los accionistas, que era Patricia Candelaria y mi mujer, pero por decisiones que venían del padre de Patricia Candelaria y del padre de María Elena, que lo que querían era crear un patrimonio
en fin, que diera por venir aquella empresa. Ahora mismo la empresa, en su haber patrimonial, ¿qué tenía entonces? ¿Tenían una nave, tenían maquinaria? Tenían maquinaria y tenían una nave y un par de locales de oficina. Cosa que por lo menos ahí podían tener algo. Claro, una de las naves tenía un crédito hipotecario del que ya se debía poco, se debían en el 2016 50.000 euros. ¿Una nave que podía costar cuánto dinero? 400.000 euros. 410.000 me parece que era la tasación. ¿La maquinaria? La maquinaria en torno a 100.000 euros. ¿Qué ha pasado con la nave y con esa maquinaria? Bueno, pues en el 2016, por seguir el orden cronológico, en el 2016, en el mes de junio, María Elena ya no está trabajando en la CAN, con lo cual ya dispone, en el Sabadell, perdón, Banco Sabadell, ya dispone de tiempo y entonces pone como objetivo prioritario resolver las pérdidas de Tenesema. Como existían dudas fundadas de qué estaba pasando en las oficinas de Tenesema, pues se decide montar unas cámaras de seguridad con grabación de vídeo y sonido. ¿Cuándo será la sorpresa de María Elena? Cuando al día siguiente de instalación están en el suelo, rotas. Se vuelven a instalar y las vuelve a romper otra vez Patricia Candelaria. Ella no dice que ha sido ella, pero la trabajadora que está allí en el juzgado hace poco ha prestado declaración y ha dicho que sí, que era Patricia Candelaria que la rompía. Se le dice a la compañía de seguridad que instale unas cámaras blindadas y que además las cojan en el techo, en fin, para soportar actos vandálicos. Y entonces Patricia Candelaria tira por el camino en medio. Se coge el ordenador que usaba habitualmente, que también era de Tenesema, dicho sea de paso, y se va de las oficinas y no vuelve a aparecer, y no volvió a aparecer, por lo menos en horas normales. No sé si quizás alguna noche, creo que tampoco, porque en las cámaras de seguridad no aparece nunca grabada. Seguiremos el orden cronológico, pero por ejemplo, ¿qué gastos tan importantes cuando no había, pues por ejemplo, obras, como indica el 50% de la administración de Tenesema? ¿Cuáles eran los gastos principales que tenía esta empresa habituales, hubieran obras importantes o no? Pues tenía el salario el alquiler de aquellas oficinas, que era escasamente 1.000 euros, teléfono, luz, agua, basura, seguros, el salario de 2 trabajadores, que entre los 2 trabajadores eran 24.600 euros, entre los dos 24.600 euros anuales, más la seguridad social, y luego el salario de Patricia. El salario de Patricia el último año es el equivalente a un disparate, no quiero faltar a la verdad. El salario del último año fueron, en 6 meses, 38.144 euros, el equivalente a 76.000 euros anuales. Estamos hablando de 5 veces más el salario de las otras 2 personas. ¿Y de esto no se daba cuenta al resto de...? No, es que la dinámica, es que hay que tener en cuenta que su salario... Claro, a final de año hay que ofrecer las cuentas, claro, hacer el consejo, decir, hemos gastado, hemos puesto, este es mi sueldo... Pero su salario está contenido hasta el 2013. En el 2013 su salario son 29.411. Pero en cambio en el 2014 ella coge en concepto de salario 44.154,96. En el 2015... 48.234 y en el 2016 38.000 en 6 meses. Claro, hay que tener en cuenta que cuando se le pone coto, se pone coto en el 2014, cuando se levanta un acta notarial de la Junta y se dice, hasta aquí hemos llegado. Pero hasta entonces es cierto que su salario no estaba desmedido, porque además hay una Junta General inscrita en el registro mercantil el día 21 de febrero del 2013, firmada también por ella, curiosamente, pero esta vez firmada de verdad, no de mentira, donde se dice que el cargo de administrador será remunerado en una cuantía determinada anualmente por la Junta General. Eso no se hizo nunca. Pero ella, ¿no se hizo Junta General de accionistas? Sí, pero ese tema no se trató ni se aprobó. ¿Y entonces cómo puede aparecer, si no se trató y no se aprobó, en esos documentos que tiene usted? Pues con una política de hechos consumados.
Yo, como tengo atribuciones para ello, me hago la transferencia. Y el año que viene ya veremos. El año que viene ya veremos. Cuando dice el tema de esta firma es verdad y las otras no me las creo o ya veremos, ¿a qué se refiere? No, no me las creo, no. Patricia Candelaria, vamos a ver, en Madrid estaba el pequeño Nicolás, aquí tenemos a Patricia Candelaria, Fernando Escobar, que yo no sé si es que aprende de este tipo de artistas o qué, pero es muy capaz de ir al notario diciendo que en el libro de juntas están las firmas de las socias que equivalen al 100% del capital y dando el visto bueno a su gestión, cuando eso es ciencia ficción. O sea, esas firmas nunca estuvieron. No, claro que no. Es que ni se celebró la Junta, ni lo más importante, no había ánimo, Dani, no había ánimo de aceptarlo. Y ella lo sabía. Y claro, por eso es esa dinámica de subirse el sueldo el 50% anual. Este chollo se termina, yo lo tengo que resolver. Entre medias podemos hablar de que en el 2011 el sueldo estaba más o menos comedido, 29.376. Pero se gastó con la tarjeta de la empresa 13.725,36. Desde la clínica ICA del Puerto de la Cruz, de la que era clienta habitual y pagaba con la tarjeta de la empresa, o desde la ropa que usan las mujeres y los hombres no. O sea, que era una especie de tarjeta black. Sí. Por ponerle algo de broma a todo claro, esto. Pero, la tarjeta Blas la pagábamos entre todos. Es que esta la pagaba solo mi mujer. Es que me parece curioso, porque aparecen todos esos registros de la tarjeta, gastos estéticos, de ropa, de todo. 13.000 euros. O de unas copas un sábado a las 2:30 de la mañana. Juntas, cosas de las empresarias. Cuando la situación se vuelve insostenible, es decir, primero te vendo, después te compro, después disolvemos y al final ni una, ni otra, ni la otra. Pero ¿Qué me sucede? has estado tomando el pelo y has estado cobrando y viviendo a costa de la empresa. Y lo más grave, haciéndole perder dinero a la empresa. Hay que tener en cuenta que Tenesema, con la estructura que tenía, si no hacía obras, solo perdía 50.000 euros al año. O sea, yendo los dos trabajadores y yendo Patricia y matando marcianos en las pantallas del ordenador o leyendo el periódico o incluso haciendo punto, perdía menos Tenesema, solo hubiera perdido 50.000 euros, con lo cual en 5 años hubieran perdido solo 250.000 euros. Pero claro. ¿Cuándo se vuelve ya la situación para decir, miren, no hay voluntad de solucionar este tema, nosotros vamos a tirar por el camino del juzgado? ¿Cuándo llega esa situación, Juan? Pues el primer paso que se da es instalar unas cámaras de seguridad donde, como te decía antes, donde Patricia al instalador le da una carta diciendo que ella es la gerente y administradora, además. Y dice que no autoriza que se coloquen cámaras de seguridad enfocando su despacho. Es lo que dice este papel, ni al de la administrativa de la entrada de la oficina. Eso es. Según las conversaciones mantenidas con su abogado, es ilegal sin la autorización de las personas a las que se les quiere grabar por parte de la otra administradora solidaria. Es decir, aquí ya queda claro que no hay confianza entre las dos partes de la empresa. Hombre, excuso decirte, es que pagándole, en fin, las cosas que pagaba la empresa, pues excuso decirte, ¿cómo va a haber confianza? No. Lo que se trataba era tener elementos de prueba para decir, tú me estás metiendo dinero en el bolso, la mano en el bolso, perdón. Entonces, como no me fío de ti, quiero tener elementos de prueba para decirte que te vayas. La coge digna y se coge el ordenador que usaba, ya digo, que era de la empresa, y se marcha y no vuelve a la empresa. Bien, se despide a los dos trabajadores que había, se les indemniza, al jefe de obras además se le da el coche que usaba habitualmente. Y bueno, y se empieza a ver con detalle qué había sucedido en el último año y medio. Vale, pues en el último año y medio se había seguido perdiendo dinero. Ella en el último año y medio, su salario había crecido de 44 a 76.000 euros. Había seguido gastando una media de 8 o 9.000 euros anuales con la tarjeta de crédito. Toda la tarjeta de crédito es muy curioso. Mi suegro, mientras estuvo en activo, le cogía la tarjeta de crédito y la cortaba con las tijeras y la tiraba a la papelera. Alguna vez estuve yo delante cuando él lo hizo. Pero claro, hay que tener en cuenta que las atribuciones que tenía Patricia Candelaria le permitía ir al banco y decir, oye, que he perdido la tarjeta, dame una.
y 2 días después tenía de nuevo la tarjeta. Bien, pues en el 2016 se hace eso en el mes de junio y unos poquitos días después va María Elena a verificar el inventario de la maquinaria que tenía con el fin de ver qué se podía sacar para pagar algunos proveedores que estaban pendientes y sobre todo un crédito hipotecario que había pendiente. Y cuando será su sorpresa cuando la maquinaria ha desaparecido. O sea, en la nave ya no estaba la maquinaria. Ya no estaba maquinaria. Va a ver a Grúas Juan L. Grúas Juan L. le dice, sí, ayer estuvieron allí 3 veces las grúas con la maquinaria porque estaba Patricia cogiendo la maquinaria y Jaime, el trabajador que teníamos, es trabajador, que se le indemnizó y se marchó. Cogieron la maquinaria, se la llevaron y se pusieron a trabajar donde pudieron. Claro, ante esta situación, María Elena tiene 3 opciones. Sí, pero en este paso nos paramos porque yo me voy quedando con todo. Si Tenesema ya no tenía objeto para poder hacer esas obras y se seguía haciendo obras con esa maquinaria, no podía ser con Tenesema. Evidentemente. ¿Y entonces qué fue lo que ocurrió? Pues porque eso ese paso es importante. Y tanto, porque es presuntamente un delito más. Se dedicaba a hacerle competencia desleal a Tenesema, a la sociedad de la que ella formaba parte. No sabemos cuánto tiempo llevaba haciendo esto, porque Patricia Candelaria no tiene conocimientos técnicos. Ella dice que hizo aparejadores, estudió aparejadores, pero no terminó aparejadores. Pero en fin, aunque no sé nada más que por el roce, algo debía de haber aprendido. Pero cuando una persona no ha aprendido lo suficiente como para saber en qué obras vas a perder dinero y te presentas, solo es por 2 motivos. O mala fe, o porque es muy burra y muy tonta. Muy tonta no es, y muy burra tampoco. Muy lista tampoco. Pero de mala fe está bien servida. Y prueba de ello es que se hace con la maquinaria, a través de los contactos que tiene, empieza a trabajar con ellas y hoy, 4 de junio del 2019, sigue operando con ellas. Es decir, otra sociedad. Otra sociedad a su nombre, a nombre de no sé quién, a nombre de amigos o a no sé quién. Sí te puedo decir que María Elena encargó en el 2016 los trabajos de un investigador privado que durante bastante tiempo estuvo persiguiendo la situación y terminó con un dossier, donde de forma clara y concisa dice cada día en qué sitio estaba cada maquinaria. Patricia Candelaria, dónde estaba presentando una obra, en el ayuntamiento de turno que fuera, o en la obra de turno. El encargado, antiguo trabajador de Tenesema, es trabajador de Tenesema, manejando una maquinaria o dirigiendo una obra en tal sitio en concreto. Bien, pues con ese informe bastante contundente, junto con la documentación que el abogado de María Elena considera oportuno, pues se presenta en el mes de septiembre del 2018 la oportuna querella en el juzgado de La Orotava. Y en este caso estamos hablando de supuestamente cuántos delitos. ¿Por qué presentan ustedes esta querella? Pues me imagino que inicialmente se presenta por 2 delitos que son claros y que están muy bien expuestos. La apropiación indebida, en la medida que la maquinaria está comprada y pagada por Tenesema y ella la coge para hacer trabajos en beneficio propio. O sea, no se la lleva a una ONG para que haga... No, en beneficio propio. Dentro de ese supuesto delito, pues entra el que contrate a un fontanero para instalar un termo de agua caliente en su casa y cambiar unos grifos de paso, y la factura se la carga a Tenesema. También es cierto que tenía costumbre de que todo lo pagara Tenesema. Entonces, supongo que no era un problema de mal ánimo, sino de costumbre. Hay un refrán que dice que cuando uno tiene un vicio, si no se mea en la puerta, se mea en el quicio. Y entonces, pues este era un poco el caso. Una vez que presentan ustedes la querella, después tendrá que ser el juzgado el que la admita o no.
cuál es la situación y cómo, desde ese momento que la presentan ustedes en septiembre del 2018, cuál es el devenir de toda esta situación hasta la actualidad con esta gacetilla que yo he leído del periódico El Día con fecha 25 de mayo de 2019. Pues hombre, hay una máxima que dice que si algo puede suceder seguro que sucede, y además en el peor momento. Yo entiendo que Patricia Candelaria tenga que poner esa gaceta en el periódico porque el azar hace que 2 días después de las elecciones municipales para las que va como número 1 por el Partido Popular en la Orotava, tuviera que haber declarado como investigada. Evidentemente, ella eso de que la cite un juez por lo penal debe de tener costumbre, y entonces no va, simplemente no va, a pesar de estar citada en tiempo y forma, no va. Eso sí, se presenta al día siguiente diciendo que es que su agenda no se lo permitía y se presenta al día siguiente. El juez, aparte de leerle sus derechos, la declara investigada. Pasa a la dinámica normal de este tipo de trámites, donde el abogado de la acusación le hace unas cuantas preguntas, dice que no va a responder a ninguna, tampoco le va a responder a su abogado, que no le hace ninguna pregunta, pero la mejor sorpresa es que le dice a su señoría que tampoco le va a responder a ninguna pregunta. Evidentemente es una solución, quizás sea la única solución para que Patricia Candelaria no mintiera, que no hablara. Y entonces yo desde ese punto de vista la entiendo perfectamente. ¿La querella se admite definitivamente? Por supuesto. ¿Qué pide la otra parte, en este caso, en esa querella? Solicitan, me imagino que se esclarezca todo, pero me imagino que pedirán ustedes la indemnización económica. Pues se solicita, primero, que devuelva el dinero que se ha apropiado indebidamente, presuntamente, evidentemente, de la empresa. Que además devuelva el dinero que ha cobrado en concepto de salario indebido y sin autorización. Que además devuelva la maquinaria y el lucro que haya obtenido con una maquinaria que es de Tenesema, pues que devuelva el lucro. O sea, simplemente se pide eso. También es verdad, y no te voy a ocultar, que hay otros 3 delitos que están ya muy avanzados, que se van a presentar y que no tengo duda que se van a admitir. Pues claro, hay que tener en cuenta que dentro de la desfachatez de una persona que forma parte de FEPECO, se ha permitido simular la contratación de un trabajador para que este trabajador, que era una amiga suya, cobre la indemnización del desempleo para montar un negocio. Trabajadora que, según reconocen los otros trabajadores de Tenesema, no ha estado nunca, que no se le ha pagado nunca ni un duro y que se le ha solicitado en una factura que firma Patricia que pague los 1.200 euros que en concepto de seguridad social se gastó Tenesema en ella. Ese, por ejemplo. Pero hay otros 2 delitos del que no te voy a apuntar detalles por el estilo. O sea, de una cara dura. Que ya te digo que en Madrid tenía al pequeño Nicolás y aquí a esta. ¿Qué futuro le espera a la empresa ahora mismo con toda esta situación legal y judicial ya? ¿Qué futuro le espera a Tenesema? Bueno, pues en la medida que ya no hace nada con ella Patricia Candelaria, ahora ya no pierde dinero. Incluso gana algunos eurillos al año, porque lo que se ha hecho es poner en alquiler las propiedades que antes no se podían alquilar, no sé por qué motivo, pues ahora se alquilan y se obtiene algún beneficio con ello. Y después, una vez que se haya aclarado la situación, pues lo que el juzgado diga. Una última pregunta para concluir con esta entrevista, don Juan Bautista. ¿Por qué ha querido usted hacer esto público? ¿Por qué no ha querido que sea solo la parte judicial la que lleve el camino, sino porque ha querido alzar la voz y, por ejemplo, hoy en esta entrevista contar todo esto? Muy sencillo. Creo que los ciudadanos
nos merecemos políticos que sean personas normales. No pretendemos lumbreras. O sea, el presidente o el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, pedía personas que fueran buenas, que fueran decentes, que fueran honestas, no este tipo de gente. Yo, que tradicionalmente votaba al Partido Popular, yo me sentí de verdad indignado cuando vi que una persona que en su haber es que no es capaz de hacer que una empresa gane dinero, no es capaz de gestionar, no es capaz de administrar. Entonces, ¿de qué es capaz? Y vas y la coges para que ocupe un cargo público. Hombre, eso tiene la ventaja. Una persona que llega a la actividad pública, presuntamente habiendo metido la mano en la caja ajena, ya va enseñada. Entonces, luego ganará tiempo, no tendrá que aprender, eso es una ventaja. Pero mire, estoy hablando en serio. Yo creo que los ciudadanos no nos merecemos este tipo de personas. Y los políticos tienen que tener la capacidad de escarbar. O sea, cualquier directivo de una empresa pide el currículum y en base a ese currículum, pues toma decisiones. ¿Qué currículum tenía? Simplemente eso. No pretendo otra cosa. Pretendo simplemente que se conozca la realidad y que, mire usted, si Patricia Candelaria hubiera salido, hubiera ganado las elecciones y fuera alcalde, yo tendría que estar callado de por vida, porque hubiera sido en gran parte pues por culpa mía, por no haberlo hecho público. Luego no podremos decir que tenemos políticos indecentes en la vida pública. Los ciudadanos tenemos la obligación de decir cuando una persona es indecente, decirlo. No es decente, no puede ocupar un puesto público. Si fuéramos por ese camino, a lo mejor las cosas funcionaran mejor y no teníamos tanto presunto delincuente en la política. Don Juan Bautista, espero que todo esto se esclarezca. Estaremos muy pendientes a toda esta situación y que sea, no voy a decir lo que Dios quiera, sino lo que el juez quiera, en este caso. Bien seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vamos. Hoy ha sido una denuncia, nosotros ni ponemos ni quitamos, simplemente nos hacemos eco de la denuncia, en este caso, de la otra parte de una empresa en la que ha estado pues durante todo este tiempo, la que hoy es concejala electa del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Orotava. Nos vamos, ha sido un placer una vez más acompañarles en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Próximamente regresamos con más invitados, con más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.